Muy buenas noches, estamos nuevamente conectados aquí en Camino al Pleno, el podcast de la UTMAS. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Iniciamos ya la última semana, la recta final. Esta es la última semana de campaña y estamos recibiendo a los candidatos que han aceptado la invitación de la Universidad Técnica de Machala, aquí a través de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, para este diálogo aquí en esta mesa de debate en la carrera de comunicación. Me acompaña, como todas las noches, Andrés Carvajal. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo le va? Buenas noches a toda la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes, docentes, servidores y trabajadores que siguen este espacio y que, como lo dijiste, Karina, en esta recta final, última semana, últimos días, últimas horas para que los candidatos puedan recorrer, llevar su mensaje a los diferentes puntos de la provincia. En este día, comenzando esta semana, nos acompaña Paul López Apolo. Él es candidato a primer asambleísta provincial por el Movimiento Autonómico Regional MAR Lista 70. Buenas noches, Paul, bienvenido. Muchísimas gracias, estimada Karina, Andrés, por esta gentil invitación a la Universidad Técnica de Machala. Gracias por ser parte de este proceso electoral. Y aquí estamos para compartir, para conversar de algunos temas que deben ser de interés de todos los orenses. Un abrazo. Así es, bueno, conozcamos un poquito quién es Paul López Apolo. Tiene 36 años, es machaleño y abogado, graduado justamente en la Universidad Técnica de Machala. Ha tenido experiencia laboral en la función judicial aquí en la Corte Provincial de Justicia de nuestra provincia. Asesor también ha sido ya en la Asamblea Nacional en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ha sido coordinador de las unidades judiciales del Cantón Santa Rosa y pues ha estado entonces vinculado a su labor como abogado también en libre ejercicio. Desde joven participó en actividades políticas, fue presidente del Consejo Estudiantil del Colegio 9 de Octubre, también en la universidad, y ha sido coordinador de organizaciones juveniles. Actualmente está candidato a la Asamblea Nacional por Lista 70, Movimiento Autonómico Regional. Bien, vamos a empezar entonces con las preguntas. El primer eje es seguridad y justicia. Justamente el eslogan del candidato, el oro primero. La provincia de El Oro en el año 2024, según un reporte de Diario Correo, por cada 100.000 habitantes fueron 80 homicidios, 80 asesinatos. Con eso terminó 2024. En lo que empieza este 2025, parece que esa cifra se va a disparar. ¿Qué propuesta tiene usted de llegar a la Asamblea para reducir en algo ese alto nivel de criminalidad que existe en la provincia del Oro? Karina, nosotros hemos dicho desde un inicio que estas tristes realidades que vive actualmente los orenses, que vivimos los orenses, debe cambiar. Nosotros no podemos permitir que se repita un enero del 2025 que será recordado como el mes con mayor índice de violencia en la historia de la provincia del Oro. Nosotros no podemos permitirnos que estas cifras se sigan repitiendo. Y frente a eso, nosotros no vamos a decir lo que otros están diciendo, porque eso es caer en el populismo legislativo. Eso es desconocer la carga procesal que tienen todas las comisiones especializadas permanentes y especialmente aquellas que trabajan en materias de seguridad. Todos quieren hablar de las reformas al COIP, pero nadie conoce cuántos proyectos de ley están presentados. Existen más de 100, no más, hay 102 proyectos de ley que buscan reformar el COIP presentados del 2015, 16, 17 y no avanzan a llegar al segundo debate. Entonces nosotros no podemos decirle a la ciudadanía que los proyectos de ley que va a presentar o que puede presentar Paul López tienen que esperar 10 años para recién atender los problemas de seguridad. No, tenemos que hacer las cosas bien. Hay que hablarle a la ciudadanía para que conozca el verdadero trabajo que se tiene que hacer en materia de seguridad. Incluso, estimada Karina, recién fuimos consultados, el pueblo ecuatoriano, ante esta desesperanza, ante esta preocupación por la violencia. Se nos preguntó si es que queríamos que se incrementen las penas para que de alguna forma los índices de violencia disminuyan. Lo que ha pasado es que le dijimos que sí a la consulta del presidente, al menos en esa pregunta, y vemos que los resultados de disminución del índice de violencia no ha ocurrido. Entonces, eso marca la coherencia con lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer? De forma responsable, clara. El asambleísta tiene, además de la función de legislar, tiene la función de fiscalizar. Actualmente existe un plan Fénix, ¿ya?
Y yo he revisado, yo lo que digo en los medios de comunicación y hoy en el podcast de la Universidad Técnica de Machala, yo lo hago con absoluta responsabilidad. He revisado los requerimientos de información realizados por los asambleístas que están terminando este periodo atípico, pero principalmente de aquellos que están buscando la reelección, ¿ya? Porque claro, ellos hablan, tienen su flyer sobre el tema de seguridad, pero yo les he revisado. 0 proceso de fiscalización a las políticas públicas que deberían estarse ejecutando desde el Ejecutivo para mejorar las situaciones de seguridad en los orenses. No hay. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué vamos a hacer? Lejos de ofertar temas legislativos, lo que les estamos diciendo a los ciudadanos y las ciudadanas es que vamos a fiscalizar al Ejecutivo para que ejecute el plan de políticas públicas de seguridad ciudadana, que este rato en campaña lo están haciendo conocer, que los asambleístas que están en funciones debieron hacerlo y no lo han hecho. ¿Nosotros qué necesitamos? Entendamos, estimada juventud, docentes de aquí de la Universidad Técnica de Machala, ¿qué necesitamos? Necesitamos regresar a esas políticas públicas, como por ejemplo, que se tuvieron en años pasados, como el transporte seguro, que había botones de pánico, que había cámaras de videovigilancia, que había monitoreo permanente de las zonas calientes de la provincia del Oro, pero con el personal suficiente. Desmantelaron al ECO 911. El ECO 911 debe volver a ser la institución que fue en sus inicios. Hoy lo han convertido al ECO 911 tristemente en una sala de reuniones, en donde se vienen a reunir las autoridades provinciales cuando hay una conmoción social, se reúnen y luego se desaparecen otra vez. Y las funciones que debe cumplir el ECO 911 como política pública de seguridad ha sido desmantelada. Y nosotros vamos a hacer, mire, nosotros desde la Asamblea Nacional aprobamos el presupuesto presentado por el Ejecutivo. Y cuando nosotros conozcamos cuánto se va a ejecutar en materia de seguridad para la provincia del Oro, yo no voy a esperar que se me acaben los 4 años para recién ahí preguntar qué hicieron en materia de seguridad en la provincia del Oro. No, nuestra fiscalización tiene que ser permanente, de tal suerte que las respuestas que se den en materia de seguridad sean de inmediato. Tenemos un gobernador que, a pesar que ya fue designado, no ha contribuido mayormente a disminuir los índices de violencia. Y nosotros decimos, no solo con el actual, con el que llegue. Si es que hay un gobernador que tiene 3 meses que no ayuda a disminuir los índices de violencia, tiene que ser reemplazado. Ahora, candidato, usted mencionó que en la Asamblea se están analizando o se han presentado alrededor de 102 propuestas de reformas al COIP. ¿Pero a qué se debe eso que está estancado? ¿Hay ineficiencia dentro de la Asamblea o se atienden los pedidos de acuerdo a la conveniencia del momento? Mira, eso pasa por un tema técnico, ¿no? Eso pasa por un tema técnico, si se quiere, el tema. El proyecto de ley cuando lo presenta, y perdón que haga esta explicación un poco técnica, pero hay que hacerla para que los ciudadanos, además que la audiencia son jóvenes que están preparándose y merecen también conocer esta parte. Cuando uno presenta el proyecto de ley, luego de que pasa la revisión de los requisitos previstos en la ley por la Unidad Técnica Legislativa, lo remite al Consejo de Administración Legislativa y luego eso pasa a una comisión especializada para que en 90 días se socialice, se reciban observaciones, se convoque al proponente que exponga, que sustente su proyecto de ley y luego eso se lleva a un primer debate, vienen después 30 días más para que se presenten observaciones al informe para el primer debate y luego tiene otra vez 90 días en el segundo debate. Ese es, en términos generales, el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que no salen desde el 2015, 2016, 2017 iniciativas legislativas que buscan reformar el COIP? Por la sencilla razón de que cuando ya se presenta una reforma, ¿no es cierto? Y ya está llegando al fin del el informe para el primer debate, otro que también utiliza el populismo legislativo dice, yo voy a salvar a mi provincia con una reforma al COIP, viene y presenta quizá lo mismo, ¿ya? Quizá lo mismo, presenta. Y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa te establece que cuando existe similitud de materia puedas unificar. Entonces esto que estaba acá, luego tiene que regresar nuevamente acá al inicio porque tiene que unificarse y darse otra vez el trámite de los 3 meses. Si hay 102 iniciativas legislativas, ya puede imaginarse usted, estimado Andrés, la cantidad de tiempo que está en este vaivén. Esto es como una ola que llega y otra vez regresa, que llega y otra vez regresa. Entonces yo creo que entre otras cuestiones, además que yo sí creo que no se ha priorizado, y ojo, no se ha priorizado bien las leyes que deben ser tramitadas, pero ojo, no toda ley presentada termina constituyéndose, no toda iniciativa legislativa que se presenta termina constituyéndose ley para el país.
¿Ya? Eso también la gente tiene que entenderse. De esas 102, quizás existen 5 cosas buenas, ¿ya? Pero como nos tienen acostumbrados a todos, a los orenses, a los ecuatorianos, llega la campaña y vienen, yo te voy a presentar este listado de reformas a la ley. Oiga, vergonzosamente, yo he tenido que ver cómo candidatos a la asamblea han copiado en el ejercicio de sus funciones, están terminándose en este periodo típico, copiaron iniciativas legislativas presentadas por otros asambleístas para luego tirarse un baño de gloria y decir, yo también propuse una reforma al COTAD, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en las comisiones especializadas permanentes? Primero, este tema técnico que hace que constantemente esté llegando el primer debate, se unifique, otra vez regresa, ¿ya? Está llegando el primer debate y otra vez regresa. Entonces, 1, 2, falta de priorización del tratamiento, porque si yo creo que hay algo positivo entre todo este cúmulo de iniciativas legislativas, yo no lo unifico y la continúo, la sigo, ¿ya? Pero eso no hay esa claridad de priorizar. Esa es la forma de trabajo de la asamblea. Es un tema, claro, pero además, cuando las comisiones especializadas permanentes comienzan en funciones, dice la misma ley que en la segunda sesión el presidente tendrá que presentar un plan de trabajo que priorice el tratamiento de todas estas iniciativas legislativas. Y claro, también habla de cosas que nadie ha hecho, que es seguimiento y evaluación a las leyes, ¿ya? Finalmente, cuando uno revisa el plan de trabajo de las presidentes o los presidentes de las comisiones especializadas permanentes, mayormente se observa reformas a la ley, pero hay 0 proceso de seguimiento y evaluación a la ley. Entonces, yo creo que por ahí va, estimado Andrés. Y además a eso sumémosle el tema de la falta de compromiso. Como ni siquiera saben lo que presentan, mucho menos les va a interesar que llegue ese proyecto a primer debate, porque quizás en el primer debate se lo tiran abajo, lo archivan, por no tener sustento, por existir duplicidad de normas, por existir inconstitucionalidades. Entonces yo creo que va por ahí también. Sí, bueno, y en el ámbito de justamente lo que usted plantea, de que muchas veces hay propuestas nuevas o que por temas de campaña electoral se constituyen novedosas, como por ejemplo lo que hemos escuchado justamente en varias entrevistas, de que se está proponiendo que haya un aumento de penas, acumulación de penas, y también de que se pueda penalizar incluso a los jóvenes adolescentes, que actualmente no se puede. Entonces, esas son propuestas, ¿no?, que existen. Y en ese ámbito, pues, uno, te salta a la reflexión. ¿Y dónde van a ir si es que llega el caso de pasar de que haya eso? ¿Dónde van a ir? Porque el sistema penitenciario, en cambio, está colapsado en nuestro país. ¿Qué propuesta tiene usted justamente para ese sistema de rehabilitación, sistema penitenciario donde hay hacinamiento, donde sabemos que no hay una rehabilitación real? ¿Alguna propuesta para fortalecer, para mejorar desde la asamblea o para trabajar con el sistema judicial en ese ámbito? A ver, el centro penitenciario que se encuentra dentro de la ciudad de Machala, ¿sí?, que se encuentra en el perímetro del parque ecológico. La cárcel, como la conocemos. Ajá. La cárcel tiene que desaparecer del centro de la ciudad. O sea, no puede ser que nosotros tengamos ese centro de rehabilitación en el centro de nuestra ciudad, a pocos metros del parque urbano, ¿ya? Ahí no necesitas legislar, ahí necesitas fiscalizar, ¿sí? Necesitas fiscalizar que el Ejecutivo entienda que ese espacio tiene que salir de la periferia de un parque donde se concentra la familia orense, donde se concentra la familia de Machala, tiene que salir. O sea, y debes garantizar, por supuesto, pero eso es política pública desde el Ejecutivo, ¿ya? Y además ya está normado de que debe existir rehabilitación de la persona que fue condenada al pago de una pena. O sea, ya está normado. Yo lo que dije ayer en el debate, hay muchísimas cosas que no están ni una coma ni un punto. Lo que necesita tener es capacidad de fiscalización. Esta provincia urge de líderes y lideresas que estén dispuestos a mantener el matrimonio con los orenses y no divorciarse después de las elecciones para contraer nupcias con el Ejecutivo que llegue. Entonces, en materia de rehabilitación, yo sí creo que hay una tarea por inaugurar. ¿Sí? Por inaugurar. Imagínense en ese centro de rehabilitación, si acaso pudiese existir, ¿no es cierto?, una política pública sobre rehabilitación. Esas personas no se están rehabilitando. Y nosotros responsablemente como Estado tenemos que garantizar que esa persona tenga una reinserción en la sociedad. Hay una política que a mí me interesó mucho, lo he escuchado de uno de los candidatos presidentes. Ellos dicen, ellos tienen que comenzar a trabajar desde
desde que se encuentran en el centro de rehabilitación, que se les pague, que se les deposite en una cuenta para que luego de que ellos salgan cumpliendo su pena puedan tener un dinerito ahorrado. Pero eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado. Yo no creo que la ciudadanía tenga que pensar únicamente en el ciudadano delincuente que tiene que poco más morir en las cárceles, ¿no es cierto? Sino que más bien tenemos que garantizar la reinserción, porque si no, estamos justificando la ausencia del Estado, porque el problema de la delincuencia desencadena, ¿no es cierto?, por una destrucción del tejido social, ¿no es cierto? Y frente a esa construcción correcta del tejido social está el Estado también. Si no tienes plazas de trabajo, si no les garantizas educación, si no les garantizas trabajo, ¿no es cierto?, no podemos pensar o no está bien que el Estado no pueda garantizar al menos, ya que no hizo bien su trabajo en garantizar plazas de trabajo, en brindar educación a los niños, niñas, adolescentes, de que no vivamos en un ambiente de violencia. Si el gobierno no hizo eso, al menos tenga el trabajo de garantizar la rehabilitación y la reinserción en esa persona. Hay madres, hay padres que lloran a sus hijos por sus malas decisiones. Los lloran, ¿no es cierto? Y esas madres tienen la ilusión de que algún día su hijo pueda rehabilitar. Pero claro, eso es frente a lo que nosotros pensamos debería ser. Lo que está pasando actualmente es una situación que... O sea, en ese centro de rehabilitación que tenemos aquí en Machala, eso no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar, y nosotros necesitamos que el gobierno pueda comenzar a trabajar fuertemente en políticas de rehabilitación de estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Ok, candidato, vamos a la primera pregunta en este eje, que la formula el siguiente estudiante. Señor candidato, ¿cómo se puede vincular a los gobiernos seccionales en la lucha contra la inseguridad y cómo cerciorarse que los valores por la tasa de inseguridad sean invertidos correctamente? De estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Ok, candidato, vamos a la primera pregunta en este eje, que la formula el siguiente estudiante. Bien, el estudiante pregunta ¿cómo pueden los gobiernos seccionales involucrarse en la lucha contra la seguridad? Hay tasas que cobran ciertos municipios por seguridad. ¿Cómo usted, en caso de llegar a la asamblea, podría cerciorarse de que estos recursos son invertidos justamente en esa área y si están siendo bien invertidos? A ver, nosotros en este momento conocemos de que existe una reforma al COTAD, que es la Biblia, decimos, de los prefectos, los alcaldes y los presidentes de las juntas parroquiales, que establece que se puedan elaborar planes de seguridad ciudadana. Es una propuesta, una iniciativa legislativa, dicho sea de paso, presentada por un asambleísta orense. Y nosotros lo que creemos es que de llegarse a buen puerto con esa iniciativa legislativa, por supuesto que se va a contribuir desde los gobiernos seccionales para trabajar en el tema de seguridad, ¿no es cierto? Y de ahí, una vez que se llegue a cabo esa reforma, que yo espero que así se dé, porque coincido plenamente de que los gobiernos autónomos centralizados deben ser parte de las políticas públicas para trabajar en el tema de seguridad ciudadana, hay una corresponsabilidad de los asambleístas, de los concejales, que tienen la facultad de fiscalizar, pues, ¿ya? Hay muchísimas cosas que ya están normadas en materia de gobiernos seccionales y no hay fiscalización. Los concejales en estos últimos años han pasado de agache, ¿no es cierto? No han fiscalizado nada, y a mí yo lamentaría mucho que esta iniciativa legislativa que se ha presentado y que ya estuvo en segundo debate pueda contarse con el respaldo, una vez que se lleve a cabo, que reforme el COTAD, pueda obtener el respaldo de los concejales que fiscalicen las políticas públicas que tendrían que realizarse a través de estos planes de seguridad ciudadana. Yo creo firmemente que así debería ser. Mire, yo he estado como representante del gobierno de la función legislativa en las mesas cantonales de seguridad y presentan unos resultados de sus operativos. Cuando yo estuve, yo me paré y le dije, como representante de la función judicial, yo le llamé la atención a los señores de movilidad y le dije, no es posible que en esta ciudad, cuando se ha reportado que mayormente, en aquel entonces, estoy hablando hace 2 años, mayormente se cometen los delitos en vehículos de 2 ruedas, ustedes presenten en esta mesa cantonal de seguridad
operativos, 7 operativos en un mes. O sea, eso es inconcebible. Los gobiernos municipales tienen que, a través de sus empresas públicas, garantizar este tipo de controles constantemente, permanentemente. Yo le digo honestamente, yo estuve en una mesa cantonal y presentaron un resultado de 7 operativos en un mes. Y con 3 detenidos en un mes. Entonces, yo creo que el gobierno autónomo descentralizado, municipal principalmente, tiene que jugar un rol protagónico en el tema de la seguridad ciudadana, más aún si es que se cobra por conceptos de tasas un dinero que debería estarse destinando para la seguridad. Pero, mire, esto de aquí pasa por un silencio cómplice de los concejales. Y eso lo voy a decir clarito, ¿ya? Porque incluso han salido desde sus curules de concejales, salen a buscar los puestos en asambleístas, pero tienen 0 proceso de fiscalización al mismo ejecutivo. Y en estos temas de seguridad, 0 fiscalización en temas de seguridad, 0 proceso de fiscalización en problemas de agua, 0 problemas de fiscalización en temas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, yo lo que digo es, el gobierno descentralizado municipal tiene mucho que hacer, pero si el ejecutivo no lo hace, tiene que ser el concejal. Pues si nosotros los machaleños, los ciudadanos, cuando elegimos concejales, los elegimos para que fiscalicen y para que legislen. Pero yo lo que digo siempre, y eso va a ser parte de mi discurso, porque creo firmemente en eso. Nosotros tenemos bastantes cuerpos normativos vigentes, buenísimos. Lo que necesitamos es que existan autoridades que quieran fiscalizarlos. Justamente usted hablaba de que en el tema de la reinserción de los grupos delincuenciales, a lo mejor es importante las causas, ¿no? Analizar las causas, el tejido social del que hablaba, donde una parte importantísima es la educación. Nuestro segundo eje es justamente de educación. Usted plantea dentro de sus propuestas en la agenda legislativa y de fiscalización, dice, impulsar reformas legales para la simplificación de trámites y celeridad en la aprobación de carreras bajo modalidad en línea y semipresencial para que se oferten mayores cupos y haya mayor acceso a la educación superior por parte de los bachilleres y así un poco aplacar este tema con los jóvenes. ¿Cuáles serían esas reformas legales propuestas? Yo lo decía ayer, y cuando digo, usted leyó bien ahí clarito, impulsar las reformas, ¿no es cierto? Porque somos coherentes, seguiremos siendo coherentes. Nuestro movimiento, el movimiento que represento, somos un movimiento responsable. Marlista 70 es un movimiento responsable, coherente, no cae en la demagogia ni el populismo legislativo. Yo ayer decía, cuando hablamos sobre el tema de educación, existen actualmente 36 iniciativas legislativas que buscan reformar la Ley Orgánica de Educación Superior. 36, no 1, 2 ni 3, 36, ¿ya? Y entre esas reformas que se están previstas está justamente lo que hoy se encuentra contenido en nuestro plan de trabajo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a llegar a hacer? No nos olvidemos que los ciudadanos eligen a un servidor público que tiene la capacidad, en este caso, si yo no llego a estar en la Comisión de Educación, ¿ya? Porque he dicho públicamente que a mí me interesaría mucho ser parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Si acaso no estoy en educación y estoy en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, la misma ley a mí me faculta poder solicitar intervenir en esas comisiones. Y por supuesto que en ese hilo de ideas voy a hacer que este proyecto, esta iniciativa, esta parte de mi plan de trabajo se lleve a cabo de la mejor manera. Pero yo lo dije ayer en el debate, yo no voy a hacer que solo Paul López hable, no, yo le voy a llevar a usted, le voy a llevar a Andrés, para que puedan, a representantes de la universidad, a los dirigentes estudiantiles de nuestra universidad técnica, a los rectores, a los decanos, porque la construcción de las leyes no puede hacerse a espaldas de la ciudadanía. Y consecuentemente nosotros vamos a pedir que se activen los mecanismos de comisión generales, ¿no es cierto?, para que sean los dirigentes estudiantiles, los expertos en la materia, quienes contribuyan en el entender por qué es importante que nosotros podamos contar con estas nuevas carreras dentro de nuestra Universidad Técnica de Machala. ¿Ya? Entonces, ahora, candidato, sí, dentro de esa misma propuesta que usted hace, habla de que se aprueben más carreras bajo la modalidad en línea. Pero la realidad de muchos jóvenes a veces es que no tienen un dispositivo quizás para conectarse, y también el tema de la conectividad. No todos los sectores llega el internet
en buena señal y bueno, y para tener este servicio incluso hay que pagarlo, ¿no? ¿Cómo, a través de qué leyes podríamos beneficiar a aquellos jóvenes, por ejemplo, al menos en el tema de conectividad? No sé, que el internet llegue gratis a ciertos sectores de la ciudadanía. Mire, hay gobiernos municipales en el país que lo han hecho. Hay gobiernos municipales que ya garantizan el tema del acceso al internet. Lo hicieron justamente a raíz de la pandemia. Esta pandemia lo que nos hizo fue acelerarnos y dar pasos agigantados sobre el tema de la vinculación con las tecnologías. Habría que preguntarle por qué esos gobiernos municipales sí lo tienen y acá no. O sea, esto no pasa por reformas a la ley. Esto pasa por entender, ¿no es cierto?, desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos provinciales, ¿no es cierto?, entender cuán importante para el desarrollo actual de nuestra juventud, de nuestras sociedades, es la conectividad. Entonces, ¿por qué otros gobiernos municipales ya lo han hecho? Guayaquil. ¿Por qué aquí en Machala nosotros no lo tenemos? ¿Por qué en Pasaje no lo tenemos? ¿Por qué en Santa Rosa no lo tenemos? No es por falta de legislación, es por falta de compromiso con la ciudadanía. Nosotros sí, por supuesto, si nosotros impulsamos este tipo de reformas en la Asamblea Nacional, por supuesto que tenemos que sentarnos con AME provincial, pues, para decirle, vean, nosotros por nuestra parte estamos haciendo este compromiso. Hagan que todos su ente asociativo de municipalidades también comiencen a trabajar de forma objetiva, ¿no es cierto?, en este tema de la conectividad para todos los ciudadanos. Es que el internet ya no puede ser un lujo, no es un lujo. Y la pandemia nos demostró que el internet es una necesidad básica. Ustedes tienen que recordar, ustedes son docentes, cómo nosotros pudimos avanzar, no nos detuvimos en el tema de la formación académica, porque se dio este paso agigantado de la vinculación con el internet. Claro. Entonces yo creo firmemente que aquí hay una corresponsabilidad de AME provincial, de CONGOPE provincial, de CONAGOPARE provincial, para que paralelamente en esta coyuntura política que necesariamente tiene que existir, puedan existir compromisos reales sobre el tema de la conectividad. Si nosotros logramos eso en la Asamblea Nacional, por supuesto que lo que usted dice es clarito, estimado. ¿De qué me sirve tener carreras que se lleven a cabo a través de las conexiones online si es que a lo mejor en la parte alta no va a haber accesibilidad? No hay acceso? Entonces, por supuesto que son los entes asociativos los que tienen que contribuirnos en el debate para que todos sus asociados, los prefectos, el prefecto, los alcaldes, los presidentes de juntas parroquiales también prioricen dentro de la ejecución presupuestaria de ellos el tema de la conectividad. Ok, vamos a escuchar la segunda pregunta en este eje de educación superior que la formula el siguiente estudiante universitario. Señor candidato, ¿cómo exigir el cumplimiento de la Ley de Juventudes respecto a la contratación de profesionales universitarios en el sector público y privado, ya que es una aspiración de muchos jóvenes al momento de obtener su título? Bien, el estudiante le pregunta cómo hacer cumplir la ley de juventudes, sobre todo en lo relacionado al cumplimiento del sector público y privado en contratar a aquellos profesionales que justamente salen de esta universidad con un título. La ley existe, usted mencionó, sin embargo, el problema es la aplicabilidad. ¿Cómo hacer cumplir a aquellas empresas, sobre todo para que contraten a profesionales de nuestra universidad? Yo ayer escuchaba tristemente decir que ellos recién van a presentar unos candidatos, que recién van a presentar una ley para garantizar la contratación de la población joven en las empresas públicas y privadas. O sea, primero que eso ya está legislado. Y no es posible que sigamos llegándole con ilusiones a los ciudadanos y principalmente a la juventud. La Ley Orgánica de Juventud se encuentra vigente, si no estoy mal, desde octubre del 2023. Ya está vigente. Dentro de su articulado se establece que en la contratación del sector público y privado se tiene que garantizar que en la nómina al menos el 10% pertenezca a la población, a este grupo etario joven. ¿Ya? O sea, ya está. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es que no se cumple en la provincia, ahora voy a hacer una reforma. No. Es lo que estoy diciendo en todas mis intervenciones. No es cierto que ante el incumplimiento de la ley se tenga que reformar. Si hay incumplimiento de un funcionario, tiene que ser llevado a cabo un proceso de juicio político. ¿Qué vamos a hacer nosotros, estimado Andrés? Así, puntualmente, para responderle. Nosotros los legisladores tenemos previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir del artículo 74, la posibilidad de requerir información. ¿Ya? Yo voy a llegar a la segunda semana en funciones. Esto va a ser
esto que usted me acaba de preguntar es parte de mis actividades a cumplir en el corto plazo. Yo llego y le voy a hacer un requerimiento de información al señor ministro de Trabajo, a la ministra del Trabajo, para que me diga a mí en el plazo de 10 días si se está cumpliendo la ley de juventudes respecto a la contratación en las empresas públicas y privadas en la provincia del Oro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el señor ministro o la ministra del Trabajo? Tiene que mandar a la delegación provincial para que a través de sus inspectores de trabajo realicen las inspecciones necesarias a todo el sector público, a todo el sector privado, para poder determinar si se está cumpliendo con la ley. Y si no lo están haciendo, por supuesto que tendrán que venir a cabo las sanciones. Pero quien tiene que garantizarle a la juventud que se está cumpliendo con esas disposiciones legales, que es el resultado de procesos coyunturales nacionales de jóvenes, es el ministro o la ministra del Trabajo. ¿Ya? Aquí, yo escuchaba el otro día, estimado Andrés, vergonzosamente, decir a un candidato que busca la reelección que es que como no se cumplía el 5%, ahora van a cumplirlo porque les elevé al 10%. O sea, ahora que esté el 10%, si no lo cumplen, el señor va a decir voy a subirle al 15%, voy a subirle al 20%. Caramba, eso es ser demagogo. ¿Ya? Nosotros necesitamos decirle a la gente que entienda las cosas que se tienen que hacer de forma clara. Yo lo estoy diciendo así, absolutamente claro. Yo en el tema de juventud y la contratación de nuestros jóvenes graduados de la Universidad Técnica de Machala, yo les voy a dar una respuesta de forma inmediata. Vamos a ver si no se está cumpliendo. Si no está cumpliendo, a la ministra y al ministro del Trabajo lo llamo juicio político. Porque aquí yo no voy a divorciarme de mis orenses. Yo no lo voy a hacer. Y nosotros, de hecho, estimado Andrés, no tenemos candidato a la presidencia. Sea quien sea que llegue. Yo no voy a dejar de fiscalizarle porque llegó el moradito, o porque llegó el celestito, o porque llegó el amarillo, el rojo. No, señores. Nosotros vamos a fiscalizar el cumplimiento de la ley de las juventudes indistintamente de quién llegue. Porque el cumplimiento de las leyes debe ser el principal objetivo de todos los asambleístas, no solo los orenses, de todo el país. De todo el país, porque ¿sabe qué? La ciudadanía está cansada de que le lleguen con cuentos en época de campaña. Y nosotros responsablemente estamos diciendo, vamos a hacer que la población, a la población joven se le garantice que se esté cumpliendo la contratación de al menos el 10% de las empresas públicas y privadas. Ok, vamos al último eje de fiscalización. Bueno, a propósito de lo que usted mencionó, si bien es cierto ustedes no tienen candidato propio a presidente, pero están alineados a una tendencia. Nosotros somos tendencia progresista, nosotros no tenemos candidatos, no tenemos alianzas. De hecho, a ver, le cuento algo, estimado Andrés. Cuando pasó el tema de las candidaturas, yo le dije a nuestro líder máximo, el ingeniero Montgomery Sánchez, yo le dije, ingeniero, quiero que sepa que el salir solos nos va a representar una fortaleza, no es una debilidad, es una fortaleza. ¿Sabe por qué? Le explicaba yo. Yo le digo, porque nosotros vamos a tener la posibilidad de hablarle al electorado sobre lo que hace un asambleísta. Yo no me voy a desgastar sobre lo que tiene que hacer mi candidato o mi candidata a la presidenta. Y eso a mí me ha permitido marcar una diferencia y sacar ventaja frente a otros candidatos y otras candidatas, porque yo estoy diciendo, en el tema de juventud, sea quien llegue a ejecutar a las funciones de presidente, yo lo voy a fiscalizar. Pero no tienen definido el apoyo a nadie. No tenemos definido. ¿Y usted por quién va a votar? Mire, a mí me gustan 3 candidaturas. Le digo honestamente, yo no tengo ningún problema. Sí tengo claro que no voy a votar por quien ya le mintió a los orenses. Por quienes les dijo que no iban a subir el IVA y lo subieron. Por quienes dijeron que no iban a subir el combustible y lo subieron. Para quienes dijeron que tenían una respuesta para el tema de los apagones y no la tuvieron. Por ellos yo no voy a votar. Eso lo tengo clarito. ¿Ya? No voy a votar por quienes mantienen una deuda con el Servicio de Rentas Internas y mientras a los ciudadanos de a pie les embargan, les secuestran, les rematan los bienes por una deuda de 5,000, de 10,000 dólares, ellos mantienen deudas mucho más elevadas, ¿no es cierto? Y se mantengan ahí sin que se les cobren esas deudas. Yo por ello no voy a votar, yo eso lo tengo clarito, ¿ya? Clarito. ¿Por quién sí qué políticas me gustan? Y porque las he leído. Me gusta mucho lo que está planteando Pedro Granja en el tema de seguridad. Me gusta muchísimo lo que plantea Luisa González en el tema de la composición del tejido social y la inversión en el sector público. Me gusta muchísimo también lo que está planteando el señor Leonidas Giza. Y yo por ahí me podría... pero todavía no tiene decidido. Yo no, porque tengo estos 3 candidatos, ¿no es cierto? Bueno, pero históricamente el MAR ha estado aliado con el correísmo. Históricamente ha estado. Yo tengo que decirlo que sí, porque yo he sido parte de este movimiento 16 años.
Yo no soy un camisetero, nunca he estado en otro movimiento político. Yo tengo 16 años en este movimiento, desde que digamos, el único registro en el Consejo Nacional Electoral de mi afiliación política es MAR Lista 70. Y sí, efectivamente. Desde los 20 años. Siempre hemos estado, sí, desde los 20 años siempre hemos estado cerca de esta línea progresista. Y en esta ocasión no lo estamos. Nosotros no estamos haciendo campaña de momento por la candidata de la RC5. No lo estamos haciendo. En ninguna intervención a mí me van a haber escuchado diciendo voten por X. Lo que estamos diciendo es cuál es el trabajo que se tiene que hacer. ¿Pero usted cree que Ecuador estaría ya listo para tener una mujer presidente? Yo creo que sí. Además que mire, nuestra candidatura se levanta sobre las bases sociales de la lucha de las mujeres también. ¿Ya? Nosotros hemos dicho, no más violencia política, no más violencia social contra las mujeres. ¿Ya? Nosotros decimos firmemente que además la mujer ecuatoriana bien puede en este momento asumir las riendas de nuestro país. Y eso lo digo sin entrar en contradicción lo antes manifestado. Si usted me pregunta si yo creo que una mujer puede gobernar el país, yo le digo que sí. Le digo que sí, absolutamente que sí. Porque yo creo mucho en las mujeres, tengo 3 nenas, soy casado, tengo mis madres, tengo mi hermana, y son los seres más extraordinarios y hermosos que yo tengo. Y conozco lideresas increíbles a nivel nacional y a nivel local, porque esta provincia también tiene muchísimas lideresas. Y yo creo que hay un trabajo ya realizado y la ciudadanía, creo yo, está lista para ser gobernada por una mujer. Ok, bueno, por el tema tiempo, candidato, en 30 segundos, dígale a los ciudadanos por qué deben votar por Paul López. Ya parece el debate con 30 segundos. Yo primero quiero agradecerles, les agradezco mucho por esta invitación a la universidad, a nuestra querida juventud. Escuchemos más, conozcamos más a nuestro candidato, votemos con responsabilidad. ¿Y por qué tienen que votar por Paul López? Pues voten por Paul López porque soy una persona que conoce el procedimiento parlamentario, porque no he hablado sobre cosas que no puedo hacer, sino de las cosas que sí se deben realizar y que se pueden cumplir para mejorar cada una de nuestras condiciones en la salud, en educación, en trabajo. Así que confíen en gente nueva al servicio de la provincia del Oro, confíen en este movimiento, en MAR Lista 70, que nunca ha defraudado, que siempre ha trabajado con planificación, con seriedad y con responsabilidad. Pues nosotros somos orenses, somos gente que siente lo que le está pasando a nuestro vecino, lo que le está pasando a nuestro prójimo. Lo sabemos, lo sentimos en nuestros corazones y hoy hemos dicho queremos servirle a nuestra provincia desde la Asamblea Nacional para hacer las cosas bien y dejar de hacer lo que otros han hecho mal para devolverle la dignidad a la función legislativa. Así es, muchísimas gracias. Entonces hemos escuchado al candidato Paul López Apolo. Con su eslogan El Oro Primero quiere ser uno de los 5 asambleístas que elegiremos el próximo 9 de febrero. Así es, y para muchos seguidores, a 24 horas de haberse realizado el debate, dicen que fue el ganador de este espacio. Bueno, sacarán ustedes sus propias conclusiones sobre lo acontecido ayer en la Universidad Técnica de Machala. Si Dios lo permite, mañana estará con nosotros Rodolfo Guevara, candidato a asambleísta provincial por el movimiento Sí Lista 88. Sería el penúltimo candidato y el día miércoles esperamos cerrar con el candidato del movimiento Sur, Lista 100, Steven Ordóñez Bravo.